Shalom, shalom, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor Fausta Vivant, Osar del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Mi querido amigo, ya lo tenemos todo y hoy vamos a leer una historia impresionante que, mira, es que la Biblia, como te he dicho otras veces, la Biblia es que es la palabra de Dios, es nuestro manual de instrucciones. Entonces vamos a ir ahí, vamos a leer esta historia, vamos a hablar del fariseo y el publicano. Porque tú y yo seguro que hemos hecho alguna oración de esas. Igual no la has hecho, si no la has hecho, porque esta cosa está ahí. No, yo no soy como él. Este ha pecado más que yo, ¿verdad? Y hoy el Señor nos va a hablar de la recompensa, lo que pasa con aquellos que hemos orado así alguna vez o hemos pensado así. Igual no hemos orado, pero hemos pensado así de, bueno, el pecado de este es más, o se ha pasado, ¿verdad? Siempre, como dicen, estamos señalando con el dedo a la gente y nos olvidamos de que hay 4 dedos que nos señalan a nosotros, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar del fariseo y el publicano. Que Dios te bendiga muchísimo. Coge tu Biblia, vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 18. Vamos a leer desde el 9 hasta el 14. Coge tu Biblia y vamos allá. Aquí está hablando Jesús dando una parábola. Amén. Te invito a entrar a nuestro canal porque tenemos ya esta parte de las parábolas que significan y todo eso. No lo voy a repetir aquí para no hacer este largo. Mira, vamos a empezar con el versículo 9. Dice así la palabra de Dios, leemos en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerda, estamos en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo del 9 al 14. Vamos a leer el 9. Dice así. A unos que confiaban en sí mismos como justos, escucha, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Jesús no se cortaba, Jesús encontraba algo mal y lo decía. Amén. Entonces aquí vamos a ver que está hablando a unos que confiaban en sí mismos, se confiaban en sí mismos como justos. Vamos a ver qué les dijo Jesús y qué significa este versículo 9. ¿Qué enseñanza nos quiere decir papá? ¿Qué nos quiere enseñar aquí? Vamos allá. Y este versículo 9 lo vamos a separar en 2 partes, ¿vale? La primera parte vemos aquí que dice Jesús a unos que confiaban en sí mismos como justos. Estos, mi querido amigos, eran autojustificados. Ellos se autojustificaban y no solo esto, se sentían autosuficientes. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así tú y yo en el plan? Bueno, que yo puedo, ¿verdad? Y no podemos hacer nada. Créeme, mi querido amigo, que no podemos hacer nada. Somos insuficientes porque sin la gracia andamos perdidos. Entonces, vamos a pasar a la segunda parte. Dice, como justos y menospreciaban a los demás. Esta es la maldición que sigue, mi querido amigo, inseparable de la justicia propia. O sea, la autojusticia es el desprecio a los demás. O sea, cuando tú y yo ya nos sentimos autosuficientes, estamos empezando a menospreciar a los demás y este desprecio es una maldición. Créeme que si lo dice aquí, yo lo creo. Es la maldición que sigue la autosuficiencia. No, yo puedo. Es que yo cuando estoy. Es que si yo no lo hago. Es que si yo no estoy. Es que yo. Eso es una maldición, mi querido amigo. Y en este versículo 10 dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Amén. Vamos a ir a meditar este versículo bíblico y a ver con quién te identificas y con quién me identifico aquí. Porque dice, uno era fariseo y el otro era publicano. Este versículo bíblico, el versículo 10, lo vamos a separar en 3 partes, ¿vale? 3 partes. La primera parte, 2 hombres subieron al templo a orar. Mira, aquí vemos que solo a uno oiría Dios. El que Dios va a oír aquí es el que la mayoría de nosotros no elegiríamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya vamos a entender por qué. El uno era fariseo, o sea, un fundamentalista. Uno que afirma creer toda la Biblia, ¿verdad? Y luego vemos que el otro era publicano. Publicano era recaudador de impuestos, mi querido amigo, el cual Israel lo consideraba como traidores. Por eso te digo que sería el que ninguno de nosotros quería tener de su lado. ¿Por qué? Porque se consideraba como traidores. Por eso, según ellos, no merecían la salvación. Entonces vemos aquí a un fundamentalista que afirmaba
creer toda la Biblia y ahí estaba con todo el atuendo y es que se notaba. Y el otro un publicano, el cual, mi querido amigo, le consideraban como un traidor, ¿verdad? Por lo cual no merecía la salvación. Pero vemos que a uno Dios oyó y al otro no. Ahora vamos a pasar al versículo 11. Escucha esta oración. Es que esta oración tiene tela, ¿eh? Escucha. El fariseo puesto en pie, no arrodillado ni nada, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Consigo mismo de esta manera oraba el fariseo y decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún, dice el hombre, como este publicano. Y ahí estamos tú y yo señalando con el dedo, ¿verdad? Ni aún como este publicano. Vamos a ir a ver ahora qué quiere decirnos el Señor con esta oración de señalar al otro que es peor que tú y yo. Este versículo 11 lo vamos a separar en dos partes, ¿vale? Vemos aquí que el fariseo en pie oraba consigo de esta manera, o sea, oraba consigo. Oraba consigo. Mira, esto quiere decir que su oración no iba más allá de sí mismo. Aunque fuera dirigida a Dios, no fue oída por Dios. Dios no estaba allí en esta oración, mi querido amigo. Mira, la segunda parte dice: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Él se colocaba a un nivel mucho más alto que el publicano. Realmente no le pidió nada al Señor y exactamente es lo que recibió. Por lo que a él se refería, mi querido amigo, lo tenía todo, según lo que él estaba diciendo aquí. No tengo necesidad de ninguna cosa. Apocalipsis 3:17 dice: porque tú dices, ¿ves? El Señor escribe aquí a esta iglesia, dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, escucha el Señor, es que el Señor nos sorprende siempre. Ay, que Dios nos dé la humildad, ¿verdad? Dice: y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Jesús no se cortaba. Jesús no se cortaba y decía las cosas en toda la cara y con toda la verdad. Entonces vemos ahí que el fariseo se creía lo que no es y el Señor le responde aquí en el libro de Apocalipsis. Y el Señor le responde así a todos aquellos que oramos así, si es que alguna vez hemos orado así. Que el Señor nos libre de tanta soberbia, ¿verdad? Vamos a pasar al versículo 12. Escucha lo que dice aquí. Es que, ay, que el Señor nos libre de estas oraciones. Dice: ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Y se creía a tope. Vamos a pasar a meditar este versículo bíblico. En este versículo 12, mira, vemos aquí que el versículo 11 que te he leído antes describe la justicia relativa. Y el versículo 12 que acabo de leer ahora describe las obras de justicia y ambas rechazadas delante de Dios. El Señor ni acepta la justicia relativa ni acepta la justicia por justificarte por las obras. Ambas son rechazadas por el Señor. El Señor pide que estemos sometidos bajo la gracia, porque su Hijo es el que hizo la obra. Él es el que es justo. Y nosotros somos justificados por medio de la obra que Él hizo en la cruz. Esta victoria es la que nos justifica, no nuestras obras, no por la justicia relativa, no, sino por la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Vamos a pasar al versículo 13. Y escucha la oración del publicano. Esta oración es la que tenemos que rogarle a Dios que nos ayude a hacerla. Que el Señor nos ayude a ser humildes. Toda soberbia, ay, que el Señor nos ayude a ser humildes. Escucha esta oración, dice así: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Escucha, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Aleluya. Que el Señor nos dé esta humildad. Señor, sé propicio a mí, pecadora. Vamos a pasar a meditar este versículo 13. Vemos aquí, mi querido amigo, lo vamos a separar en tres partes también.
La primera parte dice, mas el publicano estando lejos, estaba lejos, es que no se sentía ni... Oh, Señor. Mira, esto quiere decir que tuvo reparos en acercarse al templo como no lo tuvo el fariseo. Este hombre tuvo reparos, o sea, se sentía tan pecador que tuvo reparos de acercarse al templo. Es lo primero que vemos aquí, que estando de lejos, esto es lo que nos quiere decir, cosa que no tuvo el fariseo. La segunda parte vemos aquí que no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Se dio cuenta y confesó cuán inmundo realmente era. El fariseo no, ¿verdad? Y luego la tercera parte vemos que aquí que dice, sino que se daba golpes en su pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Estaba orando este hombre. Esta es la oración que tú y yo tenemos que hacer, mi querido amigo. Que Dios nos dé esta humildad. Mira lo que pasó aquí. Al instante trajo resultado porque la súplica se basaba en la expiación y no en la autojusticia. Mira, cada tarde a las 3 se ofrecía el cordero como propiciación por los pecados de ese día. El publicano imploraba perdón y aceptación a causa del mérito de aquella sangre expiatoria. Esto presagió la muerte expiatoria del Cordero de Dios, quien era en sí mismo la propiciación, es decir, el propiciatorio. ¿Y quién era este? Jesucristo, ¿verdad? Jesús está ahí, tenemos que llevar todas nuestras cargas a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el propiciatorio y quien era en sí mismo la propiciación, es decir, el propiciatorio. Todo esto es Jesús. Es como os estuve diciendo en otro vídeo que estuvimos viendo, de que todo lo que hacían en el santuario, en el Antiguo Testamento, esto representaba el sacrificio de Jesús. Amén. Ahora escucha este versículo 14. Dice aquí la palabra de Dios. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que es humillado, el que se humilla, será enaltecido. Todo esto, mi querido amigo, lo hace el Señor. Que el Señor nos ayude. Vamos a pasar a meditar este versículo bíblico y te quiero hacer un pequeño resumen de todo. Vamos a pasar a meditarlo. Lo vamos a separar también en 3 puntos. El primer punto, os digo que este descendió a su casa justificado. Esto declara un hombre justo, ¿verdad? Este hombre fue declarado justo. No hay distintos grados en la justificación. ¿Es justificado totalmente o no es justificado en absoluto? También dice, antes que el otro. El fariseo que dependió en su autojusticia, mi querido amigo, no fue justificado y por lo tanto perdido. Cuando tú y yo vamos con yo puedo, es que yo soy, es que yo, estamos en perdición, andamos perdidos. Está clarísimo aquí, porque el fariseo no fue justificado, porque él fue con su autojusticia, ¿verdad? Y esto le llevó a la perdición. Y también vamos a leer aquí que dice, porque cualquiera que se ensalza será humillado, o sea, rechazado. Y el que se humilla será ensalzado, enaltecido. Esto declara la base para la aceptación por Dios. El Señor no quiere que vayamos ahí con nuestra autojusticia, mi querido amigo. El Señor no lo quiere. El punto 1. El fariseo se creía muy justo. Una persona que se considera muy justa piensa que lo es debido a sus propios esfuerzos. No está consciente de la naturaleza pecaminosa dentro de ella, de su propia indignidad, mi querido amigo, y de su constante necesidad de la ayuda, la misericordia y la gracia de Dios. A causa de sus actos excepcionales de compasión y bondad exterior, siente que no necesita la gracia de Dios. Este es el primer punto. Qué pena si tú y yo nos sentimos así, ¿verdad? Punto 2. Por el contrario, el publicano, o sea, recaudador de impuestos, estaba profundamente consciente de su pecado y su culpa. Y en genuino arrepentimiento, mi querido amigo, se volvió del pecado a Dios pidiendo perdón y misericordia. Este tipifica el verdadero Hijo de Dios. Si tú y yo somos verdaderos hijos de Dios, tenemos que orar así.
pegando nuestro pecho, porque no nos merecemos nada, mi querido amigo. Hemos hecho tanto daño que no nos merecemos nada. No nos merecemos nada. ¿Dónde estarían nuestras vidas si no fuera por la misericordia de Dios? Tenemos que tener los ojos puestos en Jesús. No vayamos a confundir las cosas. Hubo un momento que Jesús tuvo que hablar muy fuerte a los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque se les había subido a la cabeza y el Señor les tenía que decir cosas. Y luego la gente confundía y decía, no, es que tiene demonio. No tiene demonio, es que te está diciendo la verdad. Muchas veces también cuando el Señor usa a una persona para decirnos las verdades en la cara, decimos, está poseído, tiene demonio, ¿cómo va a venir a decirme esto? No, bajemos de este sitio donde estamos. Que el Señor nos dé esta humildad de bajar de este sitio donde estamos ya con la autojusticia. Que el Señor nos dé la humildad como este hombre publicano. Que Dios te bendiga muchísimo y nos vemos mañana si Dios quiere. Hasta luego.